Entonces, vamos a empezar hoy con el tercer módulo, se llama comportamiento estructural. Y estuve pensando todavía este fin de semana si empezar con el módulo de albañilería no reforzada o todavía ver rápidamente este módulo que es cortito, son 30 láminas nomás, un poco menos. Son una o dos clases, probablemente dos porque ya hoy estuvimos viendo la tarea al inicio de clase. Entonces, decidí pasar igual este módulo antes de empezar porque da cuenta un poco del comportamiento de la albañilería. Vamos a seguir hablando del comportamiento y eso también les va a ayudar a ustedes a entender algunas disposiciones normativas que veremos después, sobre todo cuando ya hablemos de lo que está normado, que es la albañilería armada o la confinada. Entonces, ¿no quiere? Ahí. Eso, perfecto. Entonces, básicamente hay cuatro elementos generales que definen el comportamiento estructural. Uno es el que ustedes más manejan, yo creo, el que más tienen en la retina, que es la resistencia, muy importante, pero por otro lado, la rigidez, muy importante. Y más todavía cuando estemos hablando de albañilería. ¿Por qué creen que la rigidez podría ser, por ejemplo, más importante que si ustedes están diseñando un edificio, una casa de hormigón armado? ¿Por qué la albañilería podría llegar a ser incluso mucho más importante que, sobre todo en un tipo de albañilería, la confinada? ¿Por qué la rigidez jugaría un rol tan grande? Cuando normalmente nosotros no nos preocupamos mucho de la rigidez al diseñar. ¿Por qué en la albañilería confinada, sobre todo, sí sería muy importante? Porque es una estructura menos dúctil. ¿Sí? Pero ¿por qué, por ejemplo, en la confinada y no en la armada? ¿Por qué sería más importante en la confinada incluso? Cuando diseñamos una estructura de albañilería confinada, eh, ¿tenemos solamente un material? No, No, pues tenemos dos materiales. Entonces, cuando ustedes diseñan, y por ejemplo, un- una casa, y esta casa está hecha solamente de hormigón armado, o solamente de albañilería armada, ustedes solamente tienen un material. Entonces, la rigidez ya no pasa a ser tan importante porque no tenemos diferencias de rigideces. Pero, por ejemplo, en la albañilería armada, los pilares son mucho más rígidos, al menos por área, ¿cierto? Que la albañilería. Entonces ahí hay un juego, ya hay un tema de compatibilidad de rigidez. Y ahí es donde la rigidez, ya en el cálculo empieza a ser muy importante. En el modelo, ustedes lo van a ver, y cuando ustedes calculen eh, la, la, el aporte, cuánto corte toman los pilares, por ejemplo, en comparación con los muros, ustedes se van a dar cuenta que siendo mucho menos área, el área de los pilares toma mucho corte, por ahí por un 30-40%. Entonces, por eso que sobre todo en albañilería, sobre todo en albañilería confinada, la rigidez eh, un, es un parámetro bastante relevante. Consulta, en los diseños que ustedes ya han hecho, por ejemplo en hormigón armado, ¿ustedes se han preocupado de la rigidez explícitamente? Me refiero de alguna forma que no sea solamente
ingresar el módulo de elasticidad en el material, cuando ustedes estén modelando? Ustedes al diseñar, o lo voy a preguntar de otra forma, ustedes cuando diseñan, según las normas que ustedes ya conocen, ¿ustedes en algún momento se preocupan de la rigidez? Les adelanto que sí, pero muy indirectamente. ¿En dónde? Por el módulo de la electricidad. Sí, pero ¿qué efecto tiene? Es que al final ustedes nunca verifican directamente la rigidez, sino que verifican su efecto. En el diseño, ¿en qué no influye la rigidez? La resistencia. No, la resistencia es la resistencia, es independiente de la rigidez. Tiene correlación, eso lo veremos más adelante en los últimos módulos. En los ensayos uno ve, sí, pues, entre más resistencia, normalmente también los materiales tienden a ser más rígidos, pero no necesariamente. En la 433, ¿en qué punto de la 433 es fundamental la rigidez? O sea, incide directamente si pasa o no pasa lo solicitado por la 433 o no. En los desplazamientos de entrepiso. ¿Por qué? Porque una estructura más flexible se va a deformar más, ¿cierto? Una estructura más rígida se va a deformar menos. Entonces la 433 ataca directamente también la rigidez al ponerle un límite a ustedes de límites de desplazamiento de entrepiso. O sea, de alguna forma, a ustedes le exigen una rigidez mínima, una cantidad de muros mínimos para poder cumplir con ese estándar. ¿Se entiende o no? Por eso es que, por ejemplo, también, llevándolo a otra tipología, cuando ustedes construyen con acero, acá en Chile, construir con marco momento es muy difícil, porque los marcos momento tienen que ser muy grandes para cumplir con el desplazamiento entre pisos. La forma más efectiva de hacerlo, por ejemplo, con marco, es usando arriostre. Es prácticamente la única forma de, con menos material, rigidizar los sistemas lo suficiente para que el desplazamiento sea pequeño. Entonces, la rigidez es algo que nosotros consideramos, pero de manera bastante indirecta. Como les decía, en el caso de la albañilería, igual por el tema de las compatibilidades gana más relevancia. Luego, capacidad de deformación inelástica, en otras palabras, la ductilidad, ¿cierto? Muy relevante, sobre todo porque, ya lo comentamos varias veces, la albañilería tiende a ser a un material no muy dúctil, un sistema no muy dúctil comparado con el hormigón armado o estructuras de acero. Y por último, capacidad de disipación de energía, que esto muy pocas veces lo consideramos directamente. Lo que sí les puedo decir es que si para el hormigón consideramos 5% de disipación, la albañilería probablemente tiene un poco más. ¿Por qué? Porque se fisura antes y obviamente en el daño se genera roce y en el roce se genera disipación de energía. Ya lo veremos. Entonces, ¿se acuerdan de esto? Estas son las curvas estéticas. Entonces nosotros consideramos, al analizar un resultado, por ejemplo, de un ensayo de un muro de albañilería, nosotros tenemos la rigidez elástica, que normalmente es secante, o sea, normalmente la tomamos acá al inicio, a un 40% de la capacidad máxima, 40 o 30%, y que en el fondo es nuestra rigidez elástica, o también se le llama rigidez inicial, porque es la primera rigidez que tenemos antes del daño. Luego,
en cada uno de los, si nosotros vamos aumentando los ciclos, aumentando los desplazamientos acá abajo, esta rigidez secante en cada uno de los ciclos, como ustedes observan, va decayendo. Va decayendo progresivamente. Y un decaimiento, ya vamos a ver un gráfico, muy rápido. O sea, ustedes ya teniendo poco daño, recuerden que hablamos de la rigidez, probablemente ya dejarían de cumplir lo que dispone la norma en cuanto a desplazamiento máximo de entre pisos. Entonces, se nos va a ir degradando la rigidez y la capacidad de disipación de energía, ya lo habíamos anunciado también, es el área que se encierra bajo la curva. Esta área de acá, ya lo vamos a ver. Y por último, la capacidad de formación elástica resulta ser aquella capacidad última. Este es el máximo, pero acuérdense que el delta U, el que nosotros estamos poniendo acá, el delta es desde la elástica, desde acá hasta acá. Ya lo veremos, esperen. Y nosotros usualmente, si el diseño es bueno, esperaríamos que tenga un comportamiento simétrico. Pero ya veremos que eso no siempre se cumpla. Entonces, acá les tengo un gráfico, ¿se acuerdan? Tenemos la rigidez inicial y la rigidez cíclica. Entonces, con cada uno de los drifts, nosotros vamos teniendo una pérdida en la rigidez, ¿se fijan? Cada uno de los ciclos. Estos son dos ensayos, por eso que tenemos triangulito y cuadrado, pero tienen buena correlación, y si se fijan, nosotros vamos teniendo un decaimiento muy significativo a partir ya de unos pocos, un bajo porcentaje de drift. ¿Qué es el drift? El porcentaje de desplazamiento versus la altura. Este acá, el mismo gráfico, pero normalizado con el cero. El cero, el inicial que teníamos, ¿cierto? El elástico. ¿Por qué nos sirve? ¿Por qué les dejo este gráfico también? Porque si se fijan, esto es una especie de porcentaje. O sea, ustedes rápidamente caen ya bajo el 40% de la rigidez inicial. Y así es como se comportan normalmente las albañilerías, sobre todo si no tienen la cuantía que requiere la albañilería armada o no está bien confinada. Otra cosa que ustedes pueden hacer, viendo este gráfico, es hacer acá, se lo voy a buscar acá en azul. Esto ustedes lo pueden transformar idealizadamente, en un modelo de material bilineal. Es este. En el fondo, lo que nosotros mostramos acá podría modelarse también como un elemento perfectamente plástico. Algo se asemeja a eso. Ustedes lo idealizan, ustedes van a obtener el delta U, lo que hablamos, que es la diferencia entre el máximo y el elástico. Eso es el delta U. Entonces, pero ¿hasta dónde llega para idealizar esta curva? ¿Hasta dónde tiene que llegar la curva? Bueno, una de las propuestas, creo que esta es de, este autor se llama, justo se me fue el nombre, es esloveno, Tomasevich, es para que la curva, se fija en esta curva, que es la experimental, se asemeje a la idealizada, mejor dicho al revés, la idealizada se asemeje a la experimental. Una forma de compatibilizarlo es decir, las energías bajo la curva idealizada tiene que ser la misma que sobre la curva idealizada. O sea, se compatibilizan en las ecuaciones estas dos energías con esta energía de acá. Y eso ustedes lo pueden desarrollar, no es muy complejo.
y llegando hasta un 0,8 de la máxima, que es lo que se indica acá. Y con eso ustedes van a obtener estas ecuaciones. El factor de límite de fisuración C crítico es el B crítico, ahí donde nosotros consideramos que se empezó a plastificar nuestro modelo, que acá en este ejemplo es más o menos acá, dividido el B máximo. La rigidez elástica, por ende, es B crítico dividido el D crítico, el que obtenemos acá. Luego, la carga última, ustedes la pueden determinar, que es este BU idealizado, ¿cierto? Como esta ecuación, esto es lo que yo les comento, si ustedes igualan estas energías, van a obtener esto. Luego, el desplazamiento límite elástico es de E, BU dividido KE, y con esto ustedes podrían calcular el factor de ductilidad. Por eso es que yo les enseño esto, porque muchas veces uno se pregunta, ya bueno, ¿cómo yo tengo una curva, yo hice un ensayo, o por ejemplo, yo tengo un sensor en un edificio, y obtuve esta curva experimental durante un terremoto, ¿cómo llego a determinar qué ductilidad tenía este sistema? Bueno, esta es una de las mejores formas, a mi gusto, de justamente determinar eso. Tiene el añadido que ustedes determinando todos estos valores, el BU, el D y el DU, esto ustedes también lo pueden usar después en modelos, por ejemplo, en elementos finitos, si ustedes quieren hacer análisis no lineal. Para el ETAPS no tiene mucho sentido, pero sí si ustedes están haciendo algo más científico o están analizando algo con mayor, en mayor profundidad, usar este tipo de modelos de material es bastante útil, convergen mucho mejor que este tipo de modelo material, algo muy complejo. Otra forma, si ustedes quieren modelar, por ejemplo, esto ya es para el modelo, no para determinar la ductilidad, es hacer lo que se llama un modelo idealizado, pero trilineal, con la rigidez inicial, después con una curva de decaimiento, y después con la curva ya, o sea, con la curva de endurecimiento, disculpen, esta se llama curva de endurecimiento, y con la curva de decaimiento. Esto de la curva de endurecimiento es algo que nunca he entendido bien. ¿Por qué se llama de endurecimiento? Porque la verdad es como, la verdad ya se está ablandando, de desendurecimiento yo habría dicho, pero bueno, se conoce así, también en inglés se llama así, hardening curve. ¿De dónde nace eso? La verdad no lo sé. Y también estos betas nacen de la igualación de estas energías, como yo le explicaba anteriormente. ¿Por qué igualamos energía también en este modelo? Porque si nosotros no igualamos la energía, de alguna forma uno podría pensar que uno podría llegar a pensar que de alguna forma el comportamiento descrito sería distinto. Es por eso. Ahora, ¿cuál es la energía disipada? Para que ustedes entiendan. Porque eso también les va a explicar después las curvas estéticas. La energía absorbida, o sea, la que toma el sistema, ¿y cómo la toma? Debido a la acción externa. Yo tengo una fuerza, o yo impongo un desplazamiento, ¿cierto? Yo acá impongo un desplazamiento que llega hasta acá. Y toda esta área bajo la curva es la energía absorbida por el sistema. Ahora, ¿qué pasa si fuese elástico? ¿Tengo energía disipada? No, pues. Si es elástico, ¿qué pasa si sería elástico? En un sistema elástico, por ejemplo si yo acá muevo este sistema un delta, al vuelve por esta misma curva. No genera un área bajo la curva. O sea, dicho de otra forma, yo absorbo esta energía, ¿cierto?
Pero al irme para atrás, no tengo esta curva, no tengo acá. Por ende, el área que se genera en la envolvente es 0. En cambio, si el sistema toma daño, normalmente las curvas bajan por debajo de la curva inicial, y esta área que queda, esta diferencia, es la energía disipada del sistema. Y que con materiales frágiles normalmente es bastante grande. Por eso les decía que en albañilería probablemente el factor de amortiguamiento es mayor también que 5%. Ahora, nosotros por un tema práctico, normalmente se asemeja a 5. Siguiendo. Esto solo por cultura general. Los europeos, por ejemplo, hablan de factor de comportamiento más que factor de ductilidad. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos calculado de U menos de E para calcular después el factor de ductilidad? Lo que ellos hacen, y lo trae el Eurocódigo 8, que es el Código Sísmico Europeo, ellos hacen otra cosa. Ellos obtienen el modelo idealizado, luego, ahí donde está el Vmax, ellos tiran una línea recta hasta arriba, y esto es lo que llaman el elástico, que en verdad no existe, porque nosotros nunca llegamos a este V. Nosotros, en un material que es frágil, o que se va dañando, la curva se va aplanando, 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 y toma daño, por ende nunca llega a este V. Pero un dato más bien teórico, ellos tiran esta curva, y esta diferencia que se genera, que es el VU, VE dividido este VU, o sea, esta altura dividido esta altura, es lo que ellos denominan el factor de comportamiento, y que ellos denominan Q. Fíjense, es parecido, hay una cierta equivalencia entre el Q y el NU, el factor de ductilidad que usamos nosotros. ¿Cuál es la equivalencia? Es esto, que si ustedes obviamente, entre más ductilidad tenga, o sea, si ustedes tiran la curva para acá, este dB máximo también lo más probable es que se corra con la curva. Y si se corre hacia la derecha el dB max, la curva va a seguir subiendo. Y con eso también va a seguir subiendo el factor Q. Entonces siempre hay una cierta proporcionalidad. Si crece la ductilidad, también crece el factor de comportamiento. Es otra forma de tratar de cuantificar lo mismo. Y se los menciono porque, como les decía, se ve mucho en los códigos europeos, sobre todo en el Eurocódigo, se habla del factor de comportamiento, y como nosotros no lo manejamos, es un poco para que ustedes también lo tengan ahí en el radar de ustedes. Luego, pasando al comportamiento, es el cómo reforzar. ¿Qué posibilidades tenemos? Bueno, puede ser, pues tenemos la armada, que tiene su código y que indica cómo reforzar. La confinada, lo mismo. Combinaciones de ambas. Si ustedes, por ejemplo, en una albañilería confinada integran armadura corte en los paños. Pero todo esto, el cómo, lo hemos determinado, al menos acá en Chile, experimentalmente. Y de eso es lo que vamos a hablar un poco. Esto ya lo vimos, cómo nosotros lo hemos determinado experimentalmente, mediante el uso de muros de corte contra muros de reacción o marcos de reacción. De esto ya conversamos un poco. Ustedes tienen un muro y ustedes imponen un desplazamiento en ambas direcciones cíclico, y con eso ustedes obtienen las curvas estéticas. Por ejemplo, hay muchas formas de hacer esto. Estos son distintos ensayos de distintos laboratorios. No hay algo unificado que diga esto hay que hacerlo de esta forma. Lo único que sí, en lo que estamos todos de acuerdo, es que es conveniente dar una cierta carga vertical, y que el elemento contra el cual uno reacciona tiene que ser mucho, mucho más rígido
hablamos la vez pasada, que dijimos más o menos unas 1000 veces, que el espécimen que estamos ensayando. Ejemplo, otra vez, otro ejemplo. Hay muchos, pero siempre cumplen con estos dos requisitos. Algo de compresión axial hay que darle, al menos un mínimo, y la carga normalmente aplicada acá en la parte superior, normalmente con un elemento que una viga grande para que traspase la carga, por ende el corte eh, distribuidamente acá, en esta cota. Con eso obtenemos nuestras curvas de tesis. Por ejemplo, acá tenemos algo ya muy interesante, y como les decía, acá en Chile prácticamente toda la norma se ha armado en base a ensayo, a observaciones, no tan teóricamente. Ya veremos por qué también, porque armar la teoría es bastante más compleja en albañilería que en otros materiales. Lo veremos más adelante. Y bueno, acá tenemos un ensayo de albañilería confinada y acá tenemos un ensayo de albañilería armada. ¿Qué es lo que les llama la atención? Si ustedes tendrían que destacar algo de estos dos gráficos, ¿qué es lo que destacarían? Comparando estas dos tipologías. La albañilería armada es más rígida que la confinada. Sí, sí, más rígida. No sé si es más rígida. Mira, acá yo diría, rígido significaría que acá, en la rigidez inicial, yo diría que este incluso más rígido, inicialmente al menos, inicialmente que acá. Pero te entiendo, sí, hasta el máximo este Lo- pareciera más rígido, porque este la inicialmente primera más rígido. es más dúctil. Es más dúctil, muy bien. Y eso, por eso le estoy poniendo acá los dos gráficos, eso es una de las diferencias básicas entre ambas. La albañilería confinada es bastante más dúctil que la albañilería armada. Y eso es algo que les voy a ir destacando durante todo el curso. La albañilería armada es una tipología poco dúctil, muy poco dúctil, y yo me atrevo a decir que es la menos dúctil de todas las tipologías, al menos consideradas por la NSH 433. Y por ende también es la más castigada, en el R. ¿Se acuerdan del R de la NSH 433? Que guarda directa relación con la ductilidad. Por eso tiene el R más chico. Por ende, nosotros achicamos el espectro menos para la albañilería armada. ¿Por qué? Porque sabemos empíricamente que la albañilería armada es nuestro material menos dúctil de todos los materiales, al menos aquellos que están normados. Y la confinada, en ese sentido, presenta bastante más ductilidad. Pero, también tiene en inglés se dice drawback, como ¿cómo se llama? Drawback en español, tiene un pero, una cosa que yo creo que le juega un poco en contra a la albañilería confinada. Y se observa en este gráfico, en este cuadrante. Porque miren, estamos comparados dos sistemas, esto ojo también, con casi la misma resistencia. O sea, la diferencia acá está en la ductilidad. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa en este cuadrante? ¿Nadie? ¿Cuál es la resistencia de la albañilería confinada? ¿Cuánto tenemos más o menos acá? Más o menos. Estos son 100, estos son 140. Así que por acá tenemos más o menos 120. Y sin embargo, en el contraciclo,
llegamos solo a 100. Entonces, la albañilería confinada, al menos en este ensayo, pero es algo general, muchas veces presenta un comportamiento un poco asimétrico. ¿Por qué? Porque al llevar la curva hasta acá estamos dañando el pilar y a la vuelta este pilar ya no tiene la misma resistencia. Y por eso vemos también una baja en la resistencia. Entonces, esto es una de las cosas que más les quiero destacar. Una de las grandes diferencias entre la albañilería confinada y la albañilería armada es esto, que la albañilería confinada es bastante más dúctil. Ahora, la albañilería armada sigue siendo, yo diría, que sigue siendo más popular. Sobre todo con los arquitectos. ¿Por qué? ¿Por qué sería más popular? Es algo súper sencillo. Es por la estética. La albañilería armada tiende a ser más, o los arquitectos en general la consideran más, más bonita, eh, eh, tiende a ser un aporte a la estética, mientras que esta mezcla, cuando los pilares siempre tienden a mirarse como feos. Entonces cuando se tienen los pilares, por eso también se estucan y después se pintan, aunque la albañilería se deje el paño a la vista, un poco responde a eso, únicamente a un tema estético. Por eso, aunque sea menos dúctil, la albañilería armada se tiende a construir más con albañilería armada. Por un tema estético, no tanto obviamente por sus prestaciones. Si fuese por sus prestaciones, obviamente solo construiríamos con albañilería confinada. Entonces, refuerzo en apertura y ventana. Los refuerzos deben ser continuos para mantener la integridad del edificio. Esto ya habíamos hablado un poco, obviamente tenemos que proteger los vanos, pero en todo el nivel del vano, no solamente localmente. Las normas igual permiten esto, eso es más bien una recomendación. Yo recomendaría siempre reforzar en todo el nivel. Ahora, acá tenemos qué pasa, por ejemplo, de no reforzar con pilares de confinamiento a la apertura. Un poco lo que conversábamos delante. ¿Qué pasa si, y eso lo vimos en muchos de los ejemplos, ¿se acuerdan? De los edificios con daños que observamos. En los ejemplos, muchos de los daños de los edificios muy dañados justamente fallaron en esto. Estaban confinados solamente en una de las aristas, no en dos. En este ejemplo, en este ensayo, esto es la puerta. Ahora, se dejó acá poco espacio porque se entiende que a la albañilería, para la albañilería no tiene efecto qué tan alejado está el pilar de la albañilería si es que el gap es suficiente acá. Esto para hacer lo más sencillo en el laboratorio, en vez de dejar la puerta del tamaño que tiene, se dejó un gap mucho menor. Pero simula lo mismo, simula acá una ventana con una puerta, que es una solución típica que se veía antes y que en general no se ha comportado muy bien. Este es el esquema de daño que se generó, como esperable, empieza acá, porque este paño toma más corte, pero ya hacia acá, hacia la izquierda, donde está el pilar, se va dispersando en toda la altura. Entonces, cuando vemos el ensayo, vemos lo mismo que ya hemos observado. Acá llegamos a más o menos 130 y algo kilonewton, pero en la contravuelta no llegamos ni a 80 probablemente, acá abajo. Entonces, el no tener el pilar lleva automáticamente a un comportamiento muy asimétrico, de casi un factor 2. Entonces, eso obviamente es inaceptable, porque nosotros diseñamos con la resistencia, pero no podemos diseñar con la resistencia si el comportamiento es asimétrico, porque significaría que en alguno de los ciclos nos podemos quedar cortos con la resistencia. Entonces, de ahí la importancia en la
albañilería confinada de reforzar todos los vanos. Eso es algo básico, es algo necesario, y si no lo tiene, si ustedes algún día se enfrentan a un diseño, por ejemplo, a una estructura más antigua que ustedes les piden, que es muy típico también, una antigua casa, que ustedes tienen que hacer una memoria de cálculo, porque se tiene que hacer un ingreso municipal, porque se le va a hacer algún cambio, por ejemplo, eso es algo muy típico. Entonces, ustedes no la pueden considerar confinada si no tiene los pilares en toda la apertura. O sea, en el momento que acá no se le puso un pilar, acá, donde yo lo estoy marcando, no es albañilería confinada. Este pañito lo podrían dejar sin el pilar, pero acá no, en esta lista no. Luego, la unión debe ser entre muros, pisos y techumbre. Esto ya lo hablamos. El edificio debe trabajar como un todo ante las acciones externas. Con ello se evita el colapso parcial o total del sistema. Que uno de los grandes de estas fotografías del sismo de 1906 en Valparaíso, y que uno de los grandes, la mayoría de los daños no se evitaron, no se pudieron evitar porque los muros interiores, la tabiquería interior, no agarraba los muros de fachada. O sea, prácticamente estos edificios eran fachadas pesadas, fachadas de albañilería con muros muy gruesos, pero con muros y tabiques más livianos adentro y no conectados con las fachadas. Entonces las fachadas obviamente tendían a caer hacia afuera. Y justamente eso es lo que causó las mayores víctimas. Las mayores víctimas fueron con personas que, por ejemplo, acá salieron corriendo, esto fue de noche, salieron corriendo a sus viviendas, salieron corriendo a la calle y les caían los pisos superiores o las cornisas encima. Es muy típico también en general cuando ustedes lo ven en edificios de albañilería sin refuerzo, que es el siguiente módulo que vamos a ver. Acá tienen otro ejemplo, simplemente se vacían, no tienen la capacidad de mantenerse en su plano, caen hacia afuera. Esto es un sismo reciente, el de 2010, ¿se acuerdan? El de Darfield, Nueva Zelanda. Creo que esta es la ciudad de Christchurch, si no me equivoco. También hace poco lo pudimos comprobar nuevamente. Daños del 2010 en albañilería sin refuerzo. Ojo, que acá hay un tema que les quiero destacar, que uno escucha mucho en el medio y que ustedes tienen que tener mucho cuidado con esto, que es lo siguiente. Cuando ustedes se enfrenten a edificios existentes, muchas veces el comentario que ustedes van a escuchar es, no, si esto tiene que dar porque resistió, por ejemplo, en este caso, el terremoto de 1960, o sea, de 1985, por ejemplo, o el de 1960, ya, bueno, y no tuvo daños, ¿cierto? Y entonces, en general, la concepción es que si ya aguantó muchos sismos y no ha tenido daño, entonces la estructura tiene la resistencia que necesita y cumple, como que mágicamente cumple. Y yo les diría que tengan mucho cuidado con ese tipo de argumentación, porque yo les argumentaría lo contrario. Si para el terremoto de 1985 esta casa no se cayó, ¿qué es lo que significa? ¿Cuál es la conclusión que ustedes sacarían? Que para la próxima se puede caer. Exacto. Que el de 1985, por la situación geográfica en la que está, el de 85 fue en Valparaíso, más alejado de Concepción, aunque haya sido muy grande. Entonces depende de dónde ustedes están parados, ¿cierto? Y la magnitud del sismo. Y lo que a mí me indica que previo a su colapso, esta vivienda nunca estuvo expuesto al sismo de diseño. Y en el momento que estuvo expuesto a lo que llamaríamos el sismo de diseño, bueno, el de Concepción probablemente incluso sobrepasó el sismo de diseño, en ese momento es que, bueno, quedaron estas condiciones, estas casas.
Entonces se los menciono porque es algo que uno escucha muy, muy a menudo y con lo que yo al menos soy muy cuidadoso. Entonces mi argumento siempre es que no se haya caído y que no se haya dañado, lo único que me indica es que todavía no se ha visto expuesto a las solicitaciones. Y lo que ustedes de ahí tienen que evaluar es cómo anda la vivienda respecto a las solicitaciones de diseño. Y si ustedes no están seguros, indicar algunas mejoras, algunas uniones entre muros y fachadas, etc. Ahí ustedes empiezan a trabajar y empiezan a dar sus soluciones de ingeniería. Ahora, las terminaciones, ustedes les dan cargas adicionales, ¿cierto? Y que ustedes pueden o deberían de incluir en el diseño. Esto también corre para la tarea, ¿ya? Ahora, yo les mencioné mucho el tema de las masas, y esto es algo que yo les quiero destacar, que es algo muy, muy útil. Es una de las cosas más útiles al inicio de un diseño, que es el peso sísmico tipo por piso tipo. ¿Qué es lo que hacemos acá? Es lo que yo les decía. Ustedes pueden calcular el peso por metro cuadrado de los pisos. Y en albañilería, normalmente, esto es un es una indicación, es indicativo, puede ser incluso un poco más o un poco menos, pero esto es lo que se ha observado, más o menos ubicando mucho vivienda de albañilería, se llegó a que en albañilería los pisos usualmente pesan aproximadamente entre 6,5 a 7,5 kilonewton por metro cuadrado, lo que viene a ser más o menos 650 a 750 kilogramos por metro cuadrado. ¿Para qué es útil este dato? ¿Para qué les sirve cuando ustedes hagan el modelo de la casa? Para poder determinar el periodo. Sí, pero mucho antes que eso incluso. Comparar masa con masa. Cuando ustedes saquen el Para peso del verificar nuestra, edificio, para comparar. exacto, es para compararnos. Ustedes sacan el peso sísmico del edificio, ¿ya? Después dividen por el área de planta y después dividen por el número de pisos. ¿Ustedes qué van a obtener? El peso sísmico piso tipo. Y todas las veces que algún alumno ha tenido algún grupo de alumnos o alumnas, ha tenido algún problema con el modelo, lo primero que he hecho junto con ellos es calcular esto. Y en la mayoría de los casos, de una sola pasada, nos damos cuenta que el problema está acá. O se está normalmente hay más masa. ¿Y por qué? Porque probablemente en una de las definiciones de carga se usó 2 veces el peso propio. Entonces se está sumando 2 veces el peso propio, lo cual es mucha masa adicional. Entonces, si ustedes le dan 20 kilonewton por metro cuadrado o les da la mitad de esto, claramente ustedes andan mal. Entonces, como le decía, esto no es para obtener un dato exacto, pero sí el orden de magnitud de la masa tiene que estar por ahí. Si les llega a 1000, yo les diría ya, probablemente está bien. Si llegan a 400, puede ser. Pero si están en 2000 o están en 100 kilos, claramente hay un problema. Entonces, para eso sirve este dato. Yo ya acá le estoy dando el dato que les va a servir para realizar esa comparación inicial. Y el otro dato, la casa que yo les pasé en la tarea, tiene techumbre, liviana, ¿cierto? Sin losa. Por ende, ¿para qué les va a servir a ustedes esto? Lo que yo les estoy indicando acá. Estos son más o menos 40 kilos por metro cuadrado. Es lo que pesaría la techumbre. Es lo que han dado un poco así la estadística, cuando uno cubica.
¿Para qué les va a servir? ¿Cómo pueden usar este dato en la tarea? Ustedes toman esto para ingresar al modelo, el techo, la carga del techo. Normalmente, como son complejos los techos y no tienen incidencia estructural, uno los toma solamente como masa, como carga. Carga permanente, eso sí, como carga muerta, ¿cierto? Entonces, con este dato ustedes ya saben, tengo 0,4 kilonewton por metro cuadrado. Lo multiplico por el área total en planta de techo y obtengo, ¿qué es lo que obtengo? El peso total del techo, ¿cierto? Luego, si yo divido por el largo del muro, el largo de los muros que soportan este techo, yo obtengo, ¿qué cosa? Una carga lineal, una carga por metro. Y esa carga yo se la puedo aplicar a los muros en el coronamiento. Y con eso yo incluí la masa del techo o el peso del techo en el diseño, en el modelo. Entonces, para eso, a ustedes les puede servir, les va a servir, de hecho, este datito de acá. Ustedes pueden usar este dato si ustedes quieren. Si quieren lo ubican más o menos. Yo normalmente ocupo 0,5, pero solo para ser un poco más conservador. Si usan un poco menos, tampoco hay problema. Eso. Vamos a dejar la clase acá. Y